Hola a todos, Reddit. Me llamo Samuel, 34 años, y trabajé como técnico de mantenimiento en un hospital gubernamental del norte del país. No era un hospital común. Tenía áreas restringidas que nadie del personal normal podía pisar, salvo unos cuantos doctores con credenciales especiales. Siempre pensé que eran laboratorios o archivos sensibles, pero un día, por un simple error, terminé entrando a uno de esos lugares, y desde entonces nada volvió a ser igual. Una madrugada me pidieron reparar una fuga en las tuberías del nivel -2. Ese piso no estaba en los planos que nos daban, pero la orden llegó directamente de un superior con sello oficial. Al bajar, noté que el ambiente cambiaba. El aire era más denso, las luces parpadeaban y todo estaba vigilado por cámaras que no parecían del hospital, sino militares. Lo más raro fue que mi tarjeta funcionó en la puerta de seguridad como si alguien la hubiera habilitado a propósito. El nivel -2 no parecía hospital, sino búnker. Pasillos interminables, puertas metálicas y un zumbido constante de máquinas detrás de las paredes. Lo que más me heló la sangre fue escuchar golpes suaves desde una de las habitaciones cerradas. Golpes y murmullos. Me acerqué. Una voz femenina repetía algo en susurros. No abras, no abras, no abras. Me alejé, convencido de que era mi imaginación. Seguí hasta llegar a la sala marcada como sector 7B. Dentro había un ventanal enorme con cristal polarizado. Cuando me acerqué, el vidrio se activó y pude ver lo que había dentro. No era un paciente, era algo más. Una figura humana, conectada a decenas de tubos y monitores, permanecía sentada, inmóvil. Lo perturbador no fue su estado, sino que era idéntica a una mujer que conocí años atrás en otra ciudad. Reconocí su rostro al instante. Ella me había atendido en una clínica privada cuando me accidenté en moto, y ahora estaba ahí, más joven, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Intenté retroceder, pero sonó una alarma suave y la pantalla de un monitor cercano encendió. Un mensaje apareció en letras rojas: identificado. Acceso no autorizado. Me congelé. La mujer en la sala levantó lentamente la cabeza, como si hubiera escuchado la alarma. Sus ojos se abrieron, y aunque estaban llenos de tubos, me miraron directo. Sonrió. Una sonrisa lenta, familiar. Esa misma noche me llamaron a la oficina del director. Me dijo, con una calma perturbadora: lo que viste no existió, no lo comentaste, no lo volverás a recordar. Me entregó un sobre con dinero en efectivo y me pidió firmar un documento de confidencialidad. Lo firmé porque estaba aterrado, pero desde entonces, cada noche sueño con esa mujer. Y en mis sueños siempre me susurra lo mismo que escuché en los pasillos del nivel -2. No abras. Soy Samuel, 34 años. Firmé el papel, acepté la lana, me dijeron que lo olvidara. Intenté hacerlo, pero no pude. Esa noche volví a mi casa con la sensación de que me había deshecho de algo, pero que también me habían deshecho de algo. Dormí mal. Soñé con tubos que crecían como raíces y una voz que decía «no abras» en todos los idiomas. Al día siguiente volví al trabajo como si nada. Procedimiento, café, rutina. Pero algo había cambiado. La gente me miraba distinto. No hostil, sino expectante. Como si esperaran que yo rompiera la burbuja y dijera que no había visto nada. En mantenimiento, las cosas se volvieron raras. Las órdenes de trabajo aparecen firmadas por alguien que ya no estaba en administración, recados en la pizarra, escritos a mano en una caligrafía que no reconocía, y sobre mi casillero, un papel sin remitente. No recuerdes por decisión propia. Lo arrancé y lo tiré al bote, pero la sensación de que me estaban observando se pegó a la piel. 3 días después, salí a comprar unas piezas para una reparación nocturna. Caminando por la avenida, la vi por casualidad frente a una panadería, mirando los pasteles con la expresión de alguien que ve recuerdos en vitrinas. Mi corazón se congeló. Era la misma mujer del sótano, la de la cama conectada a tubos, la que ya me había sonreído a través del vidrio polarizado. No me acerqué de inmediato. ¿Qué hubiera dicho? Perdón, ¿soy el técnico que vio su celda subterránea anoche? Me hubiera llevado a un manicomio.
Me quedé a distancia, observando. Ella no me miró. Parecía absorta, como si disfrutara del olor a pan caliente. Vestía ropa normal, sin dispositivos, sin tubos. Un coche de seguridad pasó lento por la calle en el que vi a dos tipos con trajes oscuros. Miraron hacia la panadería. Miraron hacia mí. Uno hizo un gesto con la mano, leve, como que no me moviera. Y el coche siguió. La mujer pagó, salió y se perdió entre la gente. Yo respiré como si hubiera corrido una maratón. Al volver a la obra del hospital, me temblaban las manos. Empecé a notar que los archivos en mi correo parecían intoxicados. Correos que había respondido aparecían como no leídos. Fotos que abrí se volvían imágenes corruptas. Intenté hablar con el departamento de IT. Puede ser un bug, dijo el técnico. Nadie quería investigar el nivel -2. Nadie se atrevía a preguntar. Por la noche, mi teléfono recibió llamadas de números privados que colgaban a los 2 timbres. Una de esas noches contesté por instinto. Una respiración, un resuello y la voz baja de la mujer. No abras. Colgué. Busqué el número. No existía en el registro. En la máquina donde fichamos apareció una entrada que no hice. Permanencia en sector 7B. 2 horas 13 minutos. Era la hora en la que yo estaba con mi hijo en la escuela, recogiendo una tarea. Miré el ticket, estaba firmado con mi código. Me bloqueé. ¿Había alguien más usando mi tarjeta? ¿La habían clonado? ¿O la máquina mentía porque alguien quería que la máquina mintiese? Decidí hablar con mi supervisor directo, Joaquín, hombre cansado y con canas, honestamente buena onda. Le pregunté por el acceso al nivel -2, por las cajas que nos mandaban sin inventario. Joaquín parpadeó, hizo como si no entendiera la pregunta y cambió de tema. Samuel, estamos cortos de personal. Ocúpate del plan de tuberías y deja ese asunto. Lo presioné. Le mencioné a la mujer en la panadería. Él me miró con una mezcla de pena y miedo. No digas su nombre, no lo busques, ¿ok? Me pidió, por favor. Salí de su oficina con un documento firmado en el bolsillo. Suspensión temporal por negligencia si publicaba información sensible. Me entregó los papeles con manos temblorosas. Su propio teléfono vibró con un mensaje. Lo leyó, se palmeó la cara y me dijo: no vuelvas a investigar esto. Esa noche, al preparar el material de la rotura, tuberías, bombas, válvulas, en el almacén me topé con una caja que no había visto antes. La tapa no estaba completamente cerrada. Le eché un ojo y dentro encontré algo que me dejó sin aire. Un disco duro portátil y varias cintas VHS etiquetadas con códigos. Una etiqueta tenía mi número de empleado. Otra simplemente decía: registro 7B, observaciones. Con la caja escondida en la camioneta, regresé a mi casa. Conecté el disco duro a mi laptop en la cocina y me puse los auriculares. Los videos eran fríos, clínicos, toma frontal de camas, gente conectada a máquinas, la mujer que vi en el cristal, dormida. En un video, un técnico con máscara inyecta algo en una vena. En otro, una persona abre los ojos, mira alrededor y simplemente se apaga. En uno de los archivos aparece un plano del hospital y una nota parpadeante: protocolo de rejuvenecimiento, etapa experimental. Mi estómago se revolvió y me di cuenta de algo que antes no conecté. Las máquinas, los monitores, las cámaras múltiples no estaban observando para curar. Estaban midiendo, comparando, guardando. Esa noche, mientras miraba los videos, escuché un golpe contra la puerta. Encendí la luz, agarré un destornillador y abrí el cerrojo preparado. No por fuerza, sino con la cabeza fría. Afuera no había nadie, solo un sobre en el umbral. Dentro, una foto impresa, mala calidad, tomada desde muy cerca. Era yo, entrando al sótano la noche del fallo. En la esquina, escrito a mano: tú ya viste. Mi teléfono vibró, otro número privado. Contesté y en el auricular la voz de la mujer parecía venir de muy lejos, como una transmisión a través de hierro. No abras, dijo y colgó. Dormí poco esa noche. Soñé que los conductos del hospital susurraban en latín, que las paredes tenían orejas, que alguien en los pisos superiores iba marcando nombres en un libro con tinta que no seca. Al día siguiente, decidí que tenía que impresionar pruebas. Volví al área de seguridad y pedí revisar las cámaras públicas del piso -1. El vigilante,
Un tipo mayor, llamado Marco, me miró con lástima y me dijo: «No puedo mostrarte eso». Hice enojar a Marco hasta que me dejó ver. Lo que me mostró fue el feed corrompido. Segmentos borrados, cuadros congelados, pero en el borde del video se veía a la mujer caminar por los pasillos, sin tubos, como si fuera visitante. En un momento, la cámara se centró en mi casillero. La imagen parpadeó y una sombra cruzó frente a la puerta en menos de un segundo. Marco puso la mano sobre la pantalla y susurró: «La jefatura la mantiene con vida, no preguntes». Cuando le di la caja con los videos, él palideció. Me respondió que no debía tocar eso y que mejor me olvidara o me iba a despedir por fisgonear, pero ya no podía retroceder. Sabía que algo experimental, algo que jugaba con personas y tiempos, ocurría en el sótano. Y la mujer no era la única que no envejecía. En los archivos vi rostros que resurgían en años distintos, idénticos. Esa noche fui al sótano otra vez, no a trabajar, a buscar respuestas. Tomé linternas, una cámara con batería y el disco duro escondido en la camioneta. Bajé por la escalera destinada a personal, evitando tarjetas de acceso con mi plantilla de metal. La puerta del sector 7B estaba cerrada. Coloqué una ganzúa. La cerradura se dio con un chasquido. Entré. La sala estaba vacía, limpia, como si nadie hubiera estado ahí hace años. Pero en el centro, sobre la mesa, un papel: «No abras», escrito con lapicero tembloroso. No me fui. Lo recogí. Detrás del papel, una pequeña ranura en la pared con una filmadora antigua apuntando. Al girarla, la lente enfocó directo hacia mí. Y en la pantalla de la cámara no vi mi reflejo. Vi a la mujer, sonriendo como si supiera algo que yo no. La última cosa que recuerdo antes de que se apagara la linterna fue la sensación de un abrazo frío rodeando mis hombros. Y la advertencia, esa vez susurrándome al oído desde dentro de mi propia cabeza: «No abras». Soy Samuel, 34 años. Creí que lo peor era ver a esa mujer conectada en el nivel -2. Estaba equivocado. Lo peor fue lo que siguió después. Desde la noche en que volví a entrar al sótano, no pude concentrarme. En el trabajo, cada vez que alguien decía mi nombre, sentía que se me iba a parar el corazón. Me volví paranoico. Revisaba los espejos retrovisores, veía el mismo auto gris siguiéndome 2 días seguidos. Y en casa, escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba solo. No podía confiar en nadie, pero tampoco podía guardármelo. La caja con los discos y cintas seguía escondida debajo de las tablas sueltas del piso de mi sala. A veces, por la madrugada, me convencía de que escuchaba los carretes girar aunque no estuvieran conectados. Una tarde, al salir del hospital, me interceptó Marco, el vigilante que me mostró las cámaras. Su cara estaba pálida, ojerosa, como si no hubiera dormido en días. «Samuel, tenemos que hablar». Me jaló hacia la esquina del estacionamiento, lejos de las cámaras. Dijo que ellos ya sabían que yo tenía material, que el protocolo nunca fue borrar mis recuerdos, sino medir cuánto resistiría antes de romperme. «¿Ellos? ¿Quiénes?», le pregunté. Marco solo respondió: «Los que deciden quién baja al nivel -2 y quién no vuelve a subir». Me pasó un sobre arrugado. Dentro había una copia impresa de una fotografía borrosa. Yo, entrando al sótano con la mujer parada detrás de mí. Aunque juro por mi vida que cuando estuve ahí, ella nunca se levantó de la cama. Esa misma noche recibí una llamada, pero esta vez no era voz mecánica ni estática. Era ella. «Samuel, ¿me escuchas?». El tono era suave, casi maternal. «¿Cómo tienes mi número?», pregunté temblando. «No tengo tu número», respondió. «Estoy en tu línea porque tú abriste la puerta». Me quedé en silencio. Ella siguió: «No abras más. Lo que guardan aquí no es para ti. Pero recuerda, yo ya estuve afuera». La llamada se cortó sola. Revisé el registro. Llamada entrante. 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Como si nunca hubiera pasado. Desesperado, volví al disco duro para ver si había algo que me diera respuestas. Había una carpeta que antes no estaba ahí. Reemplazos. Dentro, cientos de fotos de pacientes, todas fechadas con intervalos de 10 años. La misma gente aparecía una
y otra vez igual de jóvenes, con apenas cambios mínimos. Y entre esas fotos, la mía. No solo actual, sino también una imagen con fecha de 2003. Tenía 12 años en ese entonces. En la foto aparezco tal cual estoy ahora, con mi uniforme del hospital. Me quedé helado, no supe si quería vomitar o gritar. Yo también era parte de eso. Al día siguiente imprimí algunas de las fotos y llevé el disco a un periodista local que conocía de la universidad. Le expliqué lo que vi, le mostré las imágenes, incluso los videos de la mujer en la cama. Me escuchó en silencio, con cara de incredulidad, y prometió investigarlo. Esa noche lo encontré en las noticias. Había tenido un accidente de tráfico, auto calcinado. No hubo sobrevivientes. Al día siguiente, en mi casillero encontré una nota clavada con un destornillador. No abras más. Ya no era cuestión de elección. Sentí que cada movimiento mío estaba siendo monitoreado. La gente del hospital me miraba raro, mis compañeros evitaban hablar conmigo. Una mañana, en mi hoja de asignaciones, apareció escrita a mano una orden. Sector 7B. 23 horas. Nadie me dio esa orden. Ningún supervisor la firmó, pero ahí estaba, en el mismo formato oficial. Entendí el mensaje, me estaban citando abajo. Otra vez, y aunque cada célula de mi cuerpo me decía que corriera, que huyera, sabía que si no iba, ellos vendrían por mí de otra forma. Así que me preparé, grabadora en mano, linterna y todo el coraje que me quedaba. Cuando llegué al sótano, todo estaba encendido. Luces frías, ventiladores girando, tubos vibrando con líquido, pero no había nadie. Caminé hasta la misma habitación, la de la cama. La mujer estaba ahí, solo que esta vez sentada, esperándome. «¿Ves, Samuel?», dijo con voz calma. «Siempre vuelves». Intenté hablar, preguntarle qué era todo eso, por qué estaba conectada, por qué me conocía. Ella sonrió como si tuviera siglos de paciencia. «Porque tú también eres parte de esto. No abras lo que no puedes cerrar». Y antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Varios. Me giré y vi sombras entrar en la sala. Hombres con batas y máscaras. Uno cargaba una carpeta, otro una jeringa. No tuve tiempo de correr. Soy Samuel, 34 años, y si estás escuchando esto, probablemente no recuerdes que ya lo hiciste antes. Los hombres de bata me rodearon. Intenté forcejear, pero dos me inmovilizaron como si supieran exactamente qué músculo tocar para cortarme la fuerza. La mujer observaba todo, con una calma que me taladraba el alma. «No abras», repitió. El de la carpeta leyó en voz alta. «Empleado número 7221. Reincidencia. Tercera exposición. Etapa final recomendada». Yo grité que no era reincidente, que solo había entrado 2 veces, pero entonces abrieron un monitor frente a mí y ahí estaba yo, en al menos 5 grabaciones distintas, entrando al sótano, en fechas que no recordaba haber vivido. En cada video yo hacía cosas diferentes. Revisar, hablar con la mujer, incluso firmar documentos. No entendía nada, o quizá no quería entenderlo. Me sentaron en una camilla idéntica a la de ella. Tubos, monitores, luces que ardían. El líquido frío entró por mi brazo y sentí que me despegaba de mí mismo. La mujer, desde su cama, me sonrió. «No te resistas, nadie resiste». Vi mi reflejo en el cristal frente a mí, pero no era un reflejo. Era yo, en otra bata, observándome desde el otro lado. Sonreía con tranquilidad. «Ya pasaste por esto», me dijo mi otro yo, «y lo volverás a pasar». La voz del supervisor Joaquín retumbó en la sala, aunque yo no lo veía. «El protocolo no busca curar, busca continuidad. ¿De verdad pensaste que eras el primero, Samuel?». Los hombres anotaban mis signos vitales mientras yo me convulsionaba. En la pantalla, mi nombre aparecía con un estatus en verde. «Reemplazado». Y en ese instante lo entendí. No me estaban borrando recuerdos, me estaban replicando, midiendo cuánto podía soportar cada versión antes de romperse. Y cada vez que alguien como yo llegaba al límite, lo sustituían. La mujer estiró su mano y la apoyó sobre la mía. Sentí un frío que no era humano. «Bienvenido». La linterna cayó de mi mano. Mi visión se apagó como una pantalla vieja. Desperté en mi casa,
el uniforme limpio, mi casillero en orden, nadie hablando de suspensión. Todo como si nada hubiera pasado. Abrí la computadora para revisar este documento, para seguir escribiendo, pero la carpeta reemplazos ya no estaba. En su lugar, una sola nota en texto plano. Ya lo escribiste antes. Me miré al espejo. Por un segundo, mi reflejo sonrió un instante antes que yo. Y ahora sé que cuando vuelva al hospital, no seré yo quien esté trabajando ahí.